una persona casada, bien, decía que si está una persona casada, que conjuntamente está en una relación extraconyugal, ahí no se ha constituido una unión de hecho porque todavía subsiste el vínculo matrimonial anterior. Una vez que se disuelve ese vínculo matrimonial, ahí se empezará a entender que existe una unión de hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque hay la unión estable y monogámica y ese vínculo anterior ya se ha disuelto. La familia está protegida, tiene un rango constitucional de una protección especial que está prevista en el artículo 69 de la Constitución. Eh, Entrando ya a lo que es el matrimonio, podemos remitirnos al artículo 81 de la Constitución, el cual es un poco polémico, ¿no? Porque si bien es cierto, el artículo 81 fue reformado debido a una sentencia de Corte Constitucional que eliminaba la parte en la que se menciona que el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se lo cambió por personas, y asimismo se eliminó un deber, uno de los deberes del matrimonio, el cual es la procreación, se lo eliminó, ¿no? Y asimismo se eliminó la legislación, perdón, el articulado subsiguiente del artículo 82 al 90. Entonces, esta sentencia constitucional reformó la institución del matrimonio. Como vamos a ver, el matrimonio es un contrato jurídico, pero que una vez constituido funciona como institución jurídica, ¿no? Bueno, en todo caso, producto de esta sentencia de Corte Constitucional, de hecho son dos sentencias de Corte Constitucional, si tienen la oportunidad de leerlas, léanlas, de julio del 2019, por un voto salvado del doctor Hernán Salgado, el cual es el presidente de la Corte, se cambió la ley de registro y datos civiles y el Código Civil con lo referente al matrimonio, como les decía, entre dos personas y con este deber de procreación, ¿no? Eso sí, sin perjuicio de que en la Constitución, todavía en el artículo 67, se sigue mencionando que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, ¿no? Y todavía la Constitución, así como el Código de Niñez, estipulan que la adopción sigue siendo una facultad exclusiva, un derecho exclusivo de las parejas heterosexuales. Ok. Bien, les decía que el matrimonio es un contrato solemne que además se encuentra altamente reglado, ¿no? Eh, es altamente reglado porque tiene estándares previstos que no pueden cambiarse por voluntad de las partes. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, de manera voluntaria con mi cónyuge, con mi esposa, decidir eliminar el deber de cohabitación que es propio del matrimonio, ¿no? Si leemos el artículo 81, ya reformado eh, con la sentencia de Corte Constitucional, tenemos que el matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente, ¿no? Ese vivir juntos es uno de los deberes del matrimonio, que es el deber de cohabitación. Les decía que el matrimonio es un contrato altamente reglado porque yo no puedo, aún de manera voluntaria, con mi esposa, con mi cónyuge, decidir cambiar eso y decir, bueno, no vamos a vivir juntos, ¿no? No se puede, ¿no? Es altamente reglado y prevé ciertos estándares que no pueden estipularse en contrario. Eh, Habíamos dicho que, si bien es cierto, el matrimonio se constituye, digamos, como un contrato, luego opera como una institución jurídica, ¿no? Una institución jurídica que tiene una serie de efectos, de nuevo, habíamos dicho efectos personales, es decir, dentro de los miembros de la familia, y efectos patrimoniales, es decir, en el pecunio, en, digamos, los bienes que se tengan dentro del matrimonio. Eh, bien, eh, dentro del matrimonio hacemos una distinción entre existencia y validez, ¿no? Los requisitos de la existencia no son los mismos de la validez. No sé si ustedes en Fundamentos de Derecho vieron cuál a jurista, Agustín Esquela Narducci, que hace una diferencia entre lo que es la existencia y lo que es la validez de un contrato, ¿no? La existencia, o mejor dicho, la falta de alguno de los requisitos de la existencia genera la inexistencia del contrato, y la falta de algunos de los requisitos de la validez de cualquier contrato, incluido el matrimonio, genera la nulidad de ese contrato. Entonces, son dos figuras distintas que tienen resultados o sanciones diferentes.
Entonces, dentro de la existencia tenemos que los requisitos para la existencia de matrimonio, de acuerdo a lo que menciona en su cátedra el doctor García, son la diferencia de sexo de las partes, el consentimiento de ellas, que es un consentimiento libre y no viciado, y que sea efectuada ante un funcionario autorizado. Y dentro de los requisitos de validez tenemos la ausencia de impedimentos. Vamos a ver que hay dos tipos de impedimentos, impedimentos impedientes e impedimentos dirimentes. Bueno, eso lo vamos a ver después. Que el consentimiento sea libre, espontáneo, ese se repite, ¿no? Y que no se encuentre viciado y que se ajuste a las solemnidades que prevé el propio Código Civil. Dentro de el primer requisito de validez, que es el de la capacidad de las partes, ¿no? Que no se encuentre con ningún tipo de impedimento, tenemos que, lo que les mencionaba, los impedimentos se dividen en dirimentes, que están en el artículo 95 del Código, e impedientes o prohibiciones, ¿no? A su vez, los impedimentos dirimentes pueden ser absolutos o pueden ser relativos. Absoluto significa que cuando existe ese impedimento yo no me puedo casar con nadie, o sea, es un impedimento que me previene, valga la redundancia, me impide, no me deja contraer nupcias con nadie, con ninguna persona. Los impedimentos relativos, por otro lado, solamente me previenen, evitan que yo contraiga nupcias con personas específicas, ¿no? Con ciertas personas. Entonces, dentro de estos impedimentos dirimentes absolutos tenemos los menores de edad. Antes, los menores de edad sí podían casarse con autorización de sus padres, pero después de una reforma al código de 2015, esto se cambió y ahora no se pueden casar los menores de edad bajo ningún concepto. Las personas que tengan un vínculo matrimonial no disuelto, y bueno, parece obvio, si yo tengo un vínculo matrimonial anterior, no puedo volverme a casar. Y las personas que padezcan algún tipo de discapacidad intelectual que afecte su consentimiento y voluntad, ¿no? Tenemos el artículo 1463 del Código, que menciona que las personas que tienen discapacidad intelectual en ciertos casos son discapacidad intelectual que les prive completamente de poder ejercer su voluntad, son incapaces absolutos, ¿no? Y como incapaces absolutos no pueden incurrir en un contrato y eso sin duda incluye al contrato de matrimonio. Entonces, estos casos que mencioné son impedimentos y límites absolutos, por lo tanto, estas personas en ningún caso pueden casarse. O si yo tengo un vínculo matrimonial anterior, no puedo casarme con nadie hasta que disuelva ese vínculo. Si yo soy un menor de edad, si yo tengo 17 años, por ejemplo, no puedo casarme con nadie hasta que cumpla la mayoría de edad. Y si tengo algún tipo de discapacidad intelectual que me prive del consentimiento, tampoco puedo casarme con nadie. Ahora, los impedimentos relativos solo impiden el matrimonio con esas personas específicas. ¿Qué casos tenemos? Tenemos el numeral primero del artículo 95 del Código, que habla del cónyuge sobreviviente con el autor o cómplice del delito, tentativa de homicidio, asesinato, sicariato, femicidio, del cónyuge fallecido o que ha sobrevivido, ¿no? Eso significa que si yo en complot con alguien más he intentado o he tenido éxito en matar a mi cónyuge, no me puedo casar con esa persona con la que he realizado ese complot para asesinar a mi cónyuge, a mi esposa. Y por otro lado, tenemos a los impedimentos, mejor dicho, a los numerales, quinto y sexto del artículo 95 de nuevo, que hablan sobre el parentesco, ¿no? El parentesco por consanguinidad en línea recta o colateral. Yo asumo que el parcial anterior ustedes vieron lo que es el parentesco, ¿no? Que está en el artículo 22 del Código Civil, o no lo vieron. ¿Sí? Bueno, Sí, sí entonces, vimos. sí, ya, chévere. Entonces, bueno, en todo caso, el parentesco puede darse por consanguinidad, que a su vez puede ser en línea recta, que son ascendientes, es decir, hijos, padres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos y todo eso. En línea colateral, ¿no? Por ejemplo, una persona con su hermano, una persona con su tío, con su primo, o por afinidad, ¿no? Afinidad son la relación que se tiene con la familia del cónyuge.
por ejemplo, con los papás de la esposa de alguien, con los hermanos de la esposa de alguien, etcétera, etcétera, ¿no? Este, Suegros y cuñados, quiere decir. sí, ajá, con tus Ajá. cuñados, también algunas personas le dicen los hermanos políticos, padres políticos, bueno, en fin, todo eso. ¿Por qué son impedimentos relativos? Porque yo no me puedo casar, por ejemplo, con mi madre, por ejemplo, pero solo con ella. Entonces, el impedimento, yo soy hábil para casarme, solo que no me puedo casar con ella. No, del mismo modo, no me puedo casar, en el caso con la persona con la que he hecho el complot para asesinar a mi esposa. Puedo casarme con alguien más, pero no con esa persona con la que he hecho el complot para asesinar a mi esposa. Puedo Pero casarme con de cualquier cuarto persona, pero, grado sí, ¿verdad? perdón, De cuarto grado sí. de Mm. cuarto grado, sí, claro. El numeral quinto dice, por consanguinidad, todos los que sean en línea recta, todos los que sean en línea recta. Eso significa que no puede casarse con padres, abuelos, bisabuelos, nada, ni hijos, nietos, nada en línea recta. Y y en parientes colaterales hasta segundo grado de consanguinidad, que sería, primer grado serían hermanos, segundo grado serían tíos. Así que con primos sí es válido el matrimonio. Este, bien, y dentro de otros impedimentos que prevé el código, tenemos a las personas que se encuentran divorciadas en rebeldía. No sé si esto les explicó el doctor, pero divorcio en rebeldía significa que, o mejor dicho, en rebeldía en cualquier tipo de demanda, significa que yo no acudo a la demanda, me citan y yo no voy. No voy, no me interesa el proceso, no acudo a él. Entonces, eso significa en rebeldía, y en esos casos sí hay un impedimento, pero es un impedimento, más que un impedimento, es una limitante temporal, ¿no? Que estipula el artículo 106 del código, que te dice que dentro del año siguiente al divorcio en rebeldía, no se puede volver a casar a esa persona, pero ya transcurrido ese tiempo, es hábil de nuevo para casarse. Y por otro lado están las personas sordas, porque sordas y que no puedan darse a entender de ninguna manera, ¿no? Que no usen braille, ni ningún tipo de, perdón, los sordos no son braille, son los ciegos. Las personas con discapacidad auditiva que no sepan lenguaje de señas, eh, o algún tipo de comunicación, Sordomudo. sí, sordomudo, algún tipo, otro tipo de comunicación, y que no puedan darse a entender por sí mismos, son incapaces absolutos, y como incapaces absolutos no pueden eh, 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 dar su consentimiento para ningún contrato, y esto incluye el matrimonio. Ya, entonces, eso por un lado en cuanto a los impedimentos dirimentes, ya vimos absolutos y relativos, y ahora los impedimentos impidentes o prohibiciones. Los impedimentos dirimentes, ¿se acuerdan era la sanción que acarrea la falta de validez de uno de los requisitos de validez del contrato matrimonial? ¿Se acuerdan cómo le dije que se llamaba? Es la La nulidad, ¿no? nulidad. Ujú. Excelente, perfecto, la nulidad, ajá, exactamente, la nulidad. En el caso de los impedimentos impedientes o prohibiciones, no acarrea la nulidad, sino otra sanción civil. Y esa sanción civil es, por ejemplo, en el caso de un padre soltero viudo o divorciado, que adquiera segundas nupcias y que tenga a cargo a un hijo menor de edad, y que no realice el inventario de los bienes de ese hijo. Imagínate, por ejemplo, el caso de un niño que tenga como bien, qué sé yo, una casa, por ejemplo, o bueno, una serie de bienes, y que el papá no haya realizado el inventario de los bienes del hijo. Entonces, eh, tiene una sanción, pero no es la de no poder casarse, él puede casarse, sino que la sanción es que no puede suceder ab intestado al hijo. Ab intestado significa que en caso de que el hijo no haya dejado testamento, ustedes saben que, no sé si les hayan explicado esto, pero en el caso de las sucesiones son como la espuma de la cerveza, ¿no? Primero baja a los hijos, luego sube a los padres y luego se esparce a los hermanos, ¿no? Entonces, en el caso de la muerte de un hijo, quienes lo suceden, si el hijo es menor de edad, se entiende que no tienen más hijos, pero si no tiene hijos, quienes los va a suceder es los padres, ¿no? Están los padres, ¿no? Entonces, en este caso, lo que te dice esta disposición del código es que si el padre no ha realizado el inventario, los bienes del hijo, pierde ese derecho a suceder a intestado al hijo. O sea, si intestado significa si no ha dejado testamento. Si ha dejado testamento y expresamente dice que quiere que lo suceda el padre, ahí cambia la cosa, porque ahí sí puede suceder
suceder, es decir, heredar al hijo. Ya, bien, dentro de dentro de los requisitos de validez, habíamos dicho que el primero era la carencia, mejor dicho, o la ausencia de impedimentos, ya habíamos mencionado los impedimentos. El segundo es el consentimiento, ¿no? Que sea libre y voluntario, ¿no? Cuando ese consentimiento se ve viciado en los casos que prevé el artículo 96 del Código, ¿no? Que son error en cuanto a la identidad de la persona, algún tipo de discapacidad intelectual que prive completamente del uso de la razón, matrimonio servil y las amenazas graves y serias, ¿no? Recuerden que eh, los impedimentos en general para que un acto jurídico tenga validez son error, fuerza y dolo, ¿no? Error siendo la falsa noción sobre una cosa determinada, dolo, la intención positiva y rogar daño, y fuerza que se divide en fuerza física, que es violencia, y fuerza moral o psicológica, que son las amenazas, ¿no? En este caso, los vicios al consentimiento son muy similares, ¿no? Error, pero específicamente con respecto a la persona, ¿no? Aquí marcamos una distinción para los que vayan a escuchar la clase de derecho canónico, que en el derecho canónico el error no solo se limita a la persona, sino que se extiende también a una cualidad específicamente buscada de la persona. En materia civil, no. En materia civil es un error con respecto a la persona. Por ejemplo, estos casos de telenovela en los que hay gemelas y yo me estoy queriendo casar con Pepita, ella es de quien estoy enamorado y con quien me quiero casar, pero en el día de la boda me termino casando con Juanita, la gemela. Entonces, haya habido un error en cuanto a la persona. Como les decía, en materia canónica es distinto porque también se incluye errores en cuanto a una cualidad específicamente buscada de la persona, pero en materia civil no cabe eso. Este, no sé si alguno de ustedes es religioso, de pronto tenía la oportunidad de leer la historia de Jacob, que quiere casarse con una de las hijas del terrateniente para el cual trabaja, y llegado el día de la boda, el terrateniente le hace casarse con la otra hija, así que tiene que trabajar 7 años más para casarse con la que él quería. Si Jacob hubiese tenido un buen abogado y el apoyo del Código Civil, hubiese podido solicitar la nulidad matrimonial porque hay un error con respecto a la persona. Se quería casar con X personas y se terminó casando con Y. Ok. El segundo es la discapacidad intelectual, que debe ser una discapacidad intelectual grave que prive completamente a la persona de la posibilidad de dar su consentimiento, ¿no? Luego tenemos eh, al matrimonio servil, que es un delito también, ¿no? Que está contenido en el artículo 106 del COIP, ¿no? El matrimonio servil es casarse bajo la promesa de algo, sea que sea hecha para ti o para terceros que tengan influencia sobre ti. Por ejemplo, y esto se ve mucho en aquellos países donde existe tráfico de personas, ¿no? Que hacen que de pronto alguna mujer se case con X persona, con X hombre, a cambio de una retribución económica, que puede ser para ella o puede ser para su familia. Entonces, eso es un matrimonio servil y corresponde una nulidad, mejor dicho, corresponde una situación que afecta uno de los requisitos de validez del matrimonio y por lo tanto causa la nulidad del mismo. Y luego tenemos las amenazas graves y serias que causen un temor irresistible por parte de la persona que recibe la amenaza, ¿no? Eh, Aquí de nuevo marcamos una distinción entre el derecho canónico, que también aborda nulidades matrimoniales, y el derecho civil. Porque en el derecho civil esa amenaza debe ser grave y seria y debe provocar un temor irresistible, qué sé yo, me están poniendo una pistola en la cabeza para decirme que me case, mientras que en el matrimonio canónico el miedo grave tiene un estándar más bajo, al punto de que el temor reverencial en la doctrina jurídico-canónica también causa la nulidad del matrimonio, ¿no? En el derecho civil no. En el derecho civil ese temor no puede ser un temor meramente reverencial, debe ser un temor que me cause a mí, un temor producido
Un temor irresistible, en primer lugar, que se ha producido por amenazas graves y serias, ¿no? Te voy a matar si no me casas, te voy a matar a tu familia o algo así, ¿no? Algo que me cause un temor irresistible. Bien, eso con respecto al consentimiento, que es el segundo requisito para la validez del matrimonio. Y por último, tenemos el tercer requisito, que son las solemnidades, ¿no? Las solemnidades que fija el artículo 102 del Código Civil, ¿no? Por ejemplo, que la comparecencia de las partes se dé de forma presencial, o sea, si yo me voy a casar con Pepita, que yo y Pepita acudamos a casarnos, o que alguno de los dos acuda mediante un apoderado. Y ojo, este apoderado debe ser un apoderado especial. Yo recuerdo que en una de las preguntas que me tomaron en el examen, se hacía una diferencia y no sé si un apoderado especial, sino que se mencionaba otro tipo de apoderado. Y si ocurre esto, les pregunto yo, ¿es válido ese matrimonio? ¿Ha ocurrido conforme a las solemnidades que prevé el 102 del código o no? Si se acude mediante otro tipo de apoderado, que no sea el apoderado especial. No sería válido, ¿no? Habría una afectación hacia ese requisito, tercer requisito, que son solemnidades, y por lo tanto, la sanción sería la nulidad, ¿no? Este matrimonio sería nulo. Ok, otros requisitos que te pide el 102 del código son la constancia de carecer de impedimentos dirimentes, ¿no? Obviamente para evitar que personas con impedimentos se casen. Cuando te vas a casar, te buscan en el registro de que no tengas algún tipo de impedimento, ¿no? Si ven que te estás tratando de casar, por ejemplo, con tu tío, tu tía, obviamente te lo van a impedir, o al menos deberían impedirte. En tercer lugar, tenemos la expresión libre y espontánea del consentimiento y la determinación del administrador de la sociedad conyugal. En la antigüedad, cuando no se determinaba el administrador de la sociedad conyugal, se entendía que era el varón quien administraba el patrimonio de la sociedad conyugal. Ojo, que sea el administrador no significa que tiene un poder de enajenación absoluta sobre el patrimonio, ¿no? Simplemente, más diría yo, un rol formal o solemne, que un poder, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú vas a vender o a realizar algún tipo a utilizar alguno de los bienes que están en sociedad conyugal, te piden la firma, el consentimiento de ambos cónyuges, ¿no? Así que, bueno, eso, ¿no? En la antigüedad se entendía que si no se determinaba el administrador de la sociedad conyugal era el varón, pero se reformó eso y hoy en día debe determinarse al momento del matrimonio, al momento del pacto conyugal, quién va a ser el administrador de los bienes de la sociedad conyugal. Y si no se lo hace, ese matrimonio no ha operado conforme a los requisitos solemnes, conforme a la solemnidad, el cual es un requisito de validez, y por lo tanto nulo. Otro requisito es la presencia de dos testigos hábiles. Antes había una lista de testigos de quienes no podían ser testigos hábiles, se la derogó, actualmente los testigos pueden ser simplemente cualquier persona que no tenga discapacidad intelectual y que pueda darse a entender de alguna manera, incluido el lenguaje de señas, ¿no? Eso está en el artículo 103. Antes había una lista de quienes tenían impedimentos para ser testigos hábiles, ¿no? Actualmente no, solamente basta que seas un adulto que pueda dar su consentimiento. O mejor dicho, probar que los que se están casando estén dando el consentimiento libre voluntario, que no haya ningún tipo de amenaza, ¿no? Y todas las cosas que hablamos en un momento. Y por último, que se otorgue y suscriba el acta correspondiente, ¿no? Si yo me caso, pero no se me ha otorgado el acta de matrimonio, pues ahí también ha habido un error con respecto a las solemnidades y por lo tanto ese matrimonio es nulo. Ya, la terminación del matrimonio. Ok, el artículo 105 del Código Civil establece 4 casos en los que se termina el vínculo matrimonial, ¿no? Por la muerte de uno de los cónyuges, por la muerte de uno de los cónyuges se disuelve el vínculo matrimonial, por la sentencia ejecutoriada que declara nulidad del matrimonio. La nulidad no implica la disolución del vínculo matrimonial, sino que la nulidad significa que como no fue celebrado conforme a los requisitos de validez, ese matrimonio es como que no hubiese existido, ¿no?
Luego vamos a ver que no es tanto así porque la nulidad acarrea una figura sui generis que se llama matrimonio putativo, pero eso ya lo explicamos después, ¿no? En tercer lugar, por sentencia ejecutoriada que concede la posición definitiva de los bienes desaparecidos. Seguramente ustedes vieron el parcial pasado, lo relativo a las demandas de muerte presunta, y se van a ver acordado que la demanda de muerte presunta, en su caso general, tiene tres situaciones, tres momentos. El primero es la mera ausencia, la posesión parcial, me parece que se llama, de bienes, y luego la posición definitiva, ¿no? Y obviamente en los casos especiales, por ejemplo, de la mera ausencia se pasa directamente a la posición definitiva. En todo caso, cuando existe esta muerte presunta y vamos a la etapa de posesión definitiva, sea por cual sea el caso, general o especial, se disuelve también el vínculo matrimonial. Es decir, es como que si se entiende que esa persona ha muerto, no es como que si hubiese muerto. Puede que luego resucite y vuelva a aparecer, pero para efectos prácticos se ha disuelto, se ha terminado ese vínculo matrimonial. Y por último, por divorcio, ¿no? El divorcio también implica la disolución del vínculo matrimonial. De estos tres, solamente la nulidad no implica la disolución del vínculo matrimonial, sino que es otro tipo de terminación, una terminación que se da no porque se haya disuelto el vínculo matrimonial, sino porque nunca existió en primer lugar, porque hubo algún error con respecto a la validez. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, comentario? ¿No? Ya. Entonces, les había dicho yo que la nulidad matrimonial eh, no, no acarrea, digamos, que el acto ya no existe, o sea, el acto siendo el contrato de matrimonio, no acarrea que ya no existe, sino que da pie a una figura sui generis. Sui generis significa, es una locución latina que significa única en su género, eh, que se llama matrimonio putativo. El matrimonio putativo es un matrimonio nulo, pero que tiene los efectos o que da los mismos efectos que el matrimonio válido, ¿no? Ahora bien, para que ese matrimonio putativo dé los mismos efectos del matrimonio válido, tiene que cumplirse con tres requisitos que están en el artículo 94 del Código Civil. Y esos tres requisitos son que debe ser nulo, pero celebrado conforme a las solemnidades correspondientes, o sea, las solemnidades que prevé el código en el 102. En segundo lugar, que debe existir buena fe por parte de uno o de ambos de los contrayentes, es decir, al menos uno de los dos debe ir con la mentalidad de que se está casando, aunque el otro puede que no, puede que haya incurrido en algún tipo de dolo o engaño. Entonces basta que uno vaya con buena fe para que se dé matrimonio putativo, y por último que haya una justa causa de error. Ahora, la justa causa de error es probablemente una previsión arbitraria, no, bueno, no arbitraria, pero ambigua y subjetiva, y ya le correspondería a cada juez, en cada caso en particular, determinar qué es una justa causa de error. Eso el código no te dice qué es justa causa de error, eso se ve en cada caso, ¿no? Pero bueno, en todo caso, valga la redundancia, son esos tres requisitos, ¿no? Que sea un matrimonio nulo, pero celebrado conforme a las solemnidades correspondientes, que haya existido buena fe por parte de ambos o de al menos uno de los contrayentes, y que haya existido una justa causa de error, ¿ya? Si ocurre esto, si el matrimonio es nulo, pero hay estas tres cosas que les dije, entonces es un matrimonio putativo que surge para efectos prácticos lo mismo que si fuese un matrimonio válido, ¿no? Eh, Ahora bien, el matrimonio putativo sí puede subsanarse cuando se corrige alguno de los errores que ha habido en los requisitos de validez. Es decir, imaginemos, por ejemplo, que yo me he casado con un apoderado que no es el apoderado especial, sino otro tipo de apoderado. Entonces, ese matrimonio es nulo y por lo tanto da origen a un matrimonio putativo. Pero como yo me he casado con buena fe, porque yo en verdad me casé queriéndome casar con la mujer con la que me estoy casando, ella también,
había una justa causa de error, yo de pronto no soy abogado, tengo desconocimiento jurídico, no consulté con ningún profesional del derecho y por lo tanto yo no tengo idea, quizás sí contraté a un abogado, pero es un mal abogado y no me explicó que debo recurrir a un apoderado especial. Entonces, ahí había una justa causa de error. Y por otro lado, es justamente un error con respecto a las solemnidades. Entonces, ahí se cumplen los tres requisitos para que haya matrimonio putativo. En ese caso, sí es subsanable. Eso significa que yo voy con un apoderado que sea el apoderado especial o yo mismo de forma en cuerpo presente y se subsana y es como que si fuese un matrimonio válido. ¿Ya? Entonces, se puede subsanar tranquilamente. No hay ningún problema. Eh, Obviamente hay casos en los que no se puede subsanar el matrimonio, ¿no? Por ejemplo, cuando existe un matrimonio servil, no es subsanable porque se ha cometido de paso un delito, se ha incurrido en responsabilidad penal y por lo tanto imagínese, sobre todo esto ocurre en los contextos de países del Medio Oriente, ¿no? Donde todavía existe, bueno, en Ecuador también, en América Latina ciertamente también, pero con menos incidencia que en países de Oriente Medio, donde sí hay esto de que se vende a gente para que se case con otra, ¿no? Entonces, imagínate, en ese caso, en el que ha existido un matrimonio servil, eso no es subsanable, ¿no? Eso no se puede subsanar. Eh, bueno, entonces ese matrimonio sí es nulo, completamente nulo. Ni siquiera da origen a matrimonio putativo. Eh, bien, sobre la acción de nulidad. ¿Quiénes son los titulares de la acción? Cuando se trata de impedimentos dirimentes o de omisión de solemnidades, los propios cónyuges, ¿no? Eh, cualquiera de los dos, no hay problema. Cuando hablamos de impedimentos dirimentes o solemnidades, cualquiera de los dos cónyuges. Pero cuando hablamos de vicios del consentimiento, el cónyuge afectado, de pronto, en el caso del error, estamos hablando del error en cuanto a la persona, yo me quería casar, son dos gemelas, yo me quería casar con Juanita y me terminé casando con Pepita, entonces como yo soy el cónyuge afectado que se terminó casando con alguien con quien no quería, yo soy el que debo pedir, pedir la nulidad de este matrimonio, ejercer la acción de nulidad, ¿no? La demanda, ¿no? La prescripción es de 2 años contados desde el matrimonio o desde que tuvo conocimiento de la causal, de acuerdo a lo que establece el artículo 99 del Código, con la excepción de los numerales 1, 3, 5 y 6 del artículo 95, en cuyo caso no cabe la acción de nulidad y por lo tanto no prescribe en esos 2 años. La acción de nulidad es irrenunciable y esto tiene que ver con lo que yo les decía que el matrimonio es un contrato altamente arreglado. Yo no puedo renunciar a mi derecho a ejercer una acción de nulidad, ¿no? Por más de que me ponga, esa es la razón, por ejemplo, y no solo al derecho, no solo renunciar al derecho a ejercer la acción de nulidad, sino ejercer otras acciones como la divorcio. Por eso es que, por ejemplo, los matrimonios canónicos no son válidos en materia civil porque yo no puedo, por más de que me ponga de acuerdo con mi esposa y ambos seamos, qué sé yo, católicos muy devotos y digamos, nosotros queremos renunciar a nuestro derecho a divorciarnos porque esa es nuestra fe, no se puede, ¿no? Justamente por lo que les decía que el matrimonio es un contrato altamente arreglado. La competencia, y ojo que esto es muy importante porque generalmente en el examen suelen haber casos y en esos casos se pide que se determine cuál es el juez competente. En el caso de la acción de nulidad, la competencia es la del juez de domicilio del cónyuge demandado, según el artículo 9 del COGEP, es el juez de familia, mujer, niñez y adolescencia, ¿no? Casi todas estas eh, situaciones relativas a personas, familia y luego a niñez y adolescencia se hacen ante las unidades judiciales de la familia, mujer, niñez y adolescencia. Antes, por ejemplo, antes de la reforma al Código Civil, la demanda de nulidad se hacía ante el juez de lo civil, ahora ya no, se hace porque se entró en vigencia el COGEP, que cambió las reglas, y ahora se lo hace ante el juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia. Ahora veamos, el procedimiento es procedimiento ordinario, ¿no? Recuerden que hay distintos tipos de procedimientos que prevé el COGEP. Obviamente ustedes no han visto esto porque no han visto derecho procesal civil, ni yo he visto derecho procesal civil, pero existen distintos tipos de
procedimientos hay sumario, voluntario, ordinario. En todo caso, lo que deben recordar es que la nulidad, la demanda de nulidad se tramita mediante procedimiento ordinario. Por ejemplo, cuando veamos el divorcio por mutuo, o sea, por mutuo judicial, se tramita por procedimiento voluntario. Eso lo vamos a ver después. Pero sí es importante que ustedes diferencien nulidad, procedimiento voluntario, divorcio por mutuo judicial, procedimiento voluntario, divorcio contencioso, procedimiento sumario. Es importante que diferencien cada uno de los procedimientos que debe seguir la demanda según el caso. Ahora, en cuanto a las instancias y a los recursos, recuerden que en Ecuador existen solamente dos instancias. La primera instancia, que es el juez de la Corte cantonal, ¿no? de la ciudad, y luego la segunda instancia, que es la Corte provincial, ¿no? Luego que se han agotado esas dos instancias, que es lo que se conoce como el doble conforme, se procede a el recurso de casación, que es presentar mi caso ante la Corte Nacional, perdón, dije Constitucional, Corte Nacional. Ojo, la casación no es una tercera instancia, en Ecuador no hay tercera instancia. La casación es un recurso que busca analizar específicamente que se haya aplicado el derecho de manera correcta en ese caso. ¿Ya? No se revisa los hechos, sino la correcta aplicación de derecho. Entonces, decimos que no hay tercera instancia en Ecuador, sino que el recurso de casación ante la Corte Provincial es un recurso aparte. Y bueno, luego tenemos la acción extraordinaria de protección. Cuando ustedes vean derecho constitucional, van a ver que hay la acción ordinaria de protección que está dirigida a tutelar, a precautelar, a defender derechos fundamentales de la persona, y la acción extraordinaria de protección que está dirigida a atacar o revisar, digamos mejor, sentencias de cualquier órgano judicial, ¿no? O sea, eso es lo que busca la acción extraordinaria de protección. Entonces, imagínate que yo ya he agotado todos mis recursos y yo tengo la certeza de que esa sentencia que emitió el juez es una sentencia equivocada y por alguna razón en todas las instancias nadie se ha dado cuenta que es equivocada, yo puedo ejercer la acción extraordinaria de protección para defender mis derechos. Y así terminamos la nulidad y pasamos al divorcio. ¿Les parece si hacemos un break de 1 minuto para que vaya a tomar agua? Si no son malos, por favor. Sí, está bien. Está bien. Ya. Sí, adelante. Ok, perfecto. Ya, listo, muchísimas gracias por permitirme ese break. Ya, entonces, seguimos, ¿no? Con el divorcio. Bien, habíamos dicho que la nulidad es una sanción civil cuando un contrato, en este caso el contrato de matrimonio, no se ejecutó, no se perfeccionó con los requisitos que la propia ley prevé para su validez, ¿no? El divorcio, por otro lado, implica la disolución de ese vínculo matrimonial. Significa que el matrimonio fue constituido de manera válida, de manera correcta, pero que por alguna razón las partes, los cónyuges, ya no desean continuar con ese vínculo matrimonial y lo van a disolver. ¿Ya?
Eso significa el divorcio. El divorcio está contenido en el artículo 106 del Código Civil, que de paso también es el que menciona lo que yo les explicaba de esa sanción para el padre que no ha realizado la, el inventario de los bienes de su hijo, ¿no? Bien, en todo caso, existen dos tipos de divorcio, ¿no? El divorcio vincular y desvincular. El divorcio desvincular no lo vamos a tratar en esta ayudantía, porque ya no está vigente en Ecuador desde 1989, ¿no? Antes existía el divorcio vincular, que es el divorcio pleno, digamos, perfecto, y el divorcio desvincular, que era una figura antigua que permitía la separación de los cónyuges, que eliminaba el deber de cohabitación y terminaba con la sociedad conyugal, pero que permitía que ellos sigan con el vínculo, sigan casados. Y si después de un tiempo decidían eh, divorciarse por completo, entonces se pasaba al divorcio vincular, que era la siguiente etapa. Bueno, eso ya no existe, ahora directamente solo hay divorcio vincular. El divorcio vincular se divide en dos tipos, ¿no? El de mutuo consentimiento y el contencioso. Ya, el de mutuo consentimiento a su vez se divide en divorcio por mutuo notarial y por mutuo judicial. ¿Ya? Y el divorcio contencioso es solamente por vía judicial. Eso es importante mencionar. El divorcio por mutuo consentimiento puede ser por vía notarial, mutuo notarial, por vía judicial, mutuo judicial, pero el divorcio contencioso solamente es por vía judicial y se entiende que es algo coherente porque si existe una controversia, esa controversia obligatoriamente va a necesitar de un tercero, de un juez que la resuelva, ¿no? Aquí no, el notario no puede ejercer porque no es ese tercero independiente que es el juez. Eh, ya, el divorcio por mutuo notarial es el que se efectúa ante un notario y cabe solamente en los casos en los que no hay hijos menores de edad o bajo dependencia, o cuando sí existen hijos menores de edad, pero se ha resuelto previamente y por vía judicial la situación económica de esos hijos, ¿no? Es decir, si yo en una demanda judicial, imaginemos que yo estuviese casado y tuviese hijos menores de edad, o que sufren algún tipo de discapacidad y por lo tanto están en estado de dependencia con respecto a mí y a mi cónyuge, a mi esposa, en esos casos yo primero debería acudir ante un juez para que el juez resuelva el régimen económico que implica visitas, alimentos y tenencia, que cuando ustedes vean niñez van a ver que son tres derechos sustanciales que tienen los menores de edad, derechos del niño, no son derechos de los padres, no son derechos del niño. Quien tiene el derecho de tenencia es el niño. O sea, el niño tiene derecho, y de visitas igual, ¿no? El niño tiene el derecho a que visiten, a que un adulto se haga cargo de él, ¿no? Si bien es cierto, otra persona lo ejerce, pero el derecho es del niño, ¿no? Bueno, en todo caso, en el supuesto que yo les había que había mencionado hace un momento, que yo estuviese casado y tuviese hijos bajo relación de dependencia mía, yo primero debería acudir ante un juez para que resuelva la situación económica de sus hijos y luego divorciarme por mutuo notarial. O si imaginemos que estuviese casado pero no tuviese hijos, ahí sí directamente podría acudir ante un notario y divorciarme eh, de manera más sencilla, ¿no? Eh, la ley notarial en su artículo 18, numeral 22, es la que regula estas cuestiones relativas al divorcio por mutuo consentimiento, ¿no? Obviamente, si yo ya voy ante un juez a solicitar que se regule la situación económica de los hijos, lo más probable es que también haga el divorcio ya por vía judicial, completamente, ¿no? Y si se lo hace así, entonces se llama por mutuo judicial, ¿no? Y el mutuo judicial es también un procedimiento voluntario, ¿no? Aquí, dentro de lo que les mencionaba yo,
de los procedimientos que ustedes tienen que identificar en cada caso. Yo les he dicho que la nulidad es procedimiento ordinario, trámite ordinario, el mutuo judicial o el divorcio por mutuo judicial es el procedimiento voluntario, y cuando veamos el divorcio por vía contenciosa es el procedimiento sumario, ¿no? Bueno, en todo caso es cuando las partes de forma voluntaria deciden divorciarse, pero ante una autoridad judicial, ¿no? Y de paso, si tienen hijos, resuelven el régimen de visitas, tenencia y alimentos, ¿no? Cosa importantísima que hay que mencionar, que, es, que la manifiesta el artículo 115 del Código, es que bajo ningún concepto, no hay manera de que el juez divorcie a esas personas si no ha resuelto antes la situación económica de los hijos. Si no se ha resuelto quién va a tener al niño, que muy probablemente va a ser la madre, porque la madre tiene la tenencia originaria del niño, si no se ha resuelto cuánto le va a pasar de pensión alimenticia el padre o la madre o quien sea que no tiene la tenencia del hijo, ese juez no puede divorciar a esas personas hasta que se resuelva ese régimen económico de los hijos. Eso es súper importante. Si no se ha resuelto, no se los puede divorciar. Y bueno, ya mencioné que el procedimiento a seguir es voluntario, ¿no? El procedimiento voluntario se encuentra recogido en los artículos 335 del COGEP, que te explica cómo es, y el 336 que te habla sobre la oposición, y el 337 de los recursos que se pueden interponer. Bien, luego pasamos al divorcio contencioso, que ocurre cuando las partes no se han podido poner de acuerdo, uno quiere seguir casado y el otro no quiere divorciarse, entonces no se han puesto de acuerdo, entonces no se lo puede hacer por mutuo consentimiento, sea vía judicial o vía notarial. Entonces hay que elaborar una demanda, hay que ir a un pleito judicial, hay que ir a juicio. Entonces, esto se conoce como divorcio contencioso. Para que opere el divorcio contencioso, hay que atenerse a una serie de causales que prevé el artículo 110 del Código Civil, que son 9 causales, y que si se cumple alguna, basta que se cumpla una de estas causales, o más, puede ser, el juez debe disponer la disolución de ese vínculo matrimonial, el divorcio, ¿ya? Cuando existe alguna de estas causales. Si no existe alguna de estas causales, bueno, no se puede, en teoría, divorciar a las personas. Pero, como vamos a ver, la última causal es cuando no puedo aplicar alguna de las 8 primeras, voy a la última, que es el abandono justificado por más de 6 meses, es decir, que si las personas ya no están viviendo por 6 meses juntas, ahí esa es una causal para otorgar el divorcio, ¿ya? Entonces, pero en teoría, si no existiese alguna de estas causales, esas personas no podrían divorciarse por vía judicial, por vía contenciosa, ¿no? Por vía contenciosa, claro, por vía contenciosa. Podrían hacerlo por vía de mutuo acuerdo si es que se llegan a poner de acuerdo. Ok, ¿cuáles son esas causales que prevé el 110 del código? Son, en primer lugar, adulterio. Ya, el adulterio implica la relación sexual extramarital de alguno de los cónyuges, ¿no? Aquí se marca una distinción entre infidelidad y adulterio, porque la infidelidad no implica la cópula carnal, mientras que el adulterio sí. Cabe notar que probar adulterio es complejo, porque implica que se tenga alguna evidencia, un elemento probatorio de que ha existido esa cópula carnal extramarital, ¿ya? Lo cual es difícil. La segunda causal es los tratos crueles o violencia hacia la mujer o otros miembros del núcleo familiar, ¿no? Eh, Se puede argumentar que en caso de que exista violencia en contra del hombre, queda contenido dentro de estos otros miembros del núcleo familiar, pero bueno, hay un debate doctrinario, dogmático con respecto a aquello en el que no vamos a entrar. Luego la tercera causal es estado habitual de falta de armonía, y aquí, ojo, importante, que provenga de las dos voluntades de los cónyuges. Si el estado habitual de falta de armonía es provocado por uno solo de los cónyuges, no se puede invocar esta causal. Y es necesario
que este estado habitual de falta de armonía provenga de ambos, ¿ya? La tentativa contra la vida, no sé si ustedes ya han visto en derecho penal esto, pero la tentativa es la ejecución de actos idóneos y conducentes que, para la comisión de un delito que no terminan con la comisión del delito. Es decir, yo voy a cometer un delito, por ejemplo, voy predispuesto a asesinar a alguien, pero llegado la hora de la hora, fallo el tiro y no lo mato. Entonces, ahí existía una tentativa de homicidio porque yo he ejecutado actos idóneos, yo he ido con un arma de verdad, por ejemplo, conducentes, lo voy a buscar a la casa, eh, inequívocos para cometer ese delito, pero por alguna razón no se lo haya a cometer. Distinto es que yo vaya, por ejemplo, con una pistola de hule. Si una pistola de hule no podemos decir que existen actos idóneos para la comisión de ese delito, sino que obviamente con una pistola de hule o de balines no voy a matar a alguien y por lo tanto ahí no existe tentativa, ¿no? Pero bueno, en caso de que existe tentativa contra la vida de uno de los cónyuges, esto es una causal para otorgar el divorcio. Además, esto sí es importante mencionarlo, sin perjuicio de las sanciones penales que acarrean, ¿no? Obviamente, la tentativa de cualquier tipo penal implica una sanción penal que puede llegar hasta pena privativa de libertad, que obviamente va a ser menor que si se llegase a cometer el delito, pero sigue existiendo sanción penal. Eh, Actos ejecutados para involucrar en actividades ilícitas al cónyuge o a los hijos de la familia. ¿Ya? ¿Y qué actividades ilícitas están contenidas? Cualquier tipo de negocio o actividad económica o comercial ilegal, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy eh, realizando, qué sé yo, estoy eh, desviando fondos hacia algún paraíso fiscal, estoy evadiendo impuestos y trato de meter a mi cónyuge a ese negocio ilícito y ella se da cuenta, entonces ella puede solicitar el divorcio y decir, eh, o mejor dicho, invocar esta causal y el juez debe otorgar el divorcio. Lo mismo si yo involucro a los hijos de la familia, mis hijos, o a cualquier otro miembro del núcleo familiar, ¿no? Eh, la causal séptima es la pena privativa de libertad de más de 10 años, ¿no? Eh, Recuerdo yo que se suele preguntar en la clase de por qué no está contenida el asesinato contra uno de los cónyuges como una causal para la terminación del para el divorcio, ¿no? Para otorgar el divorcio. Y la razón es porque dentro de esta causal de que existe una sentencia ejecutoriada, condenatoria ejecutoriada, de una, que tenga pena privativa de libertad de más de 10 años, están incluidos delitos como el homicidio, como el femicidio y otros delitos atentatorios contra la vida, contra la integridad sexual, es decir, aquellos delitos que por su naturaleza cruenta y por ser delitos execrables, tienen penas tan altas, ¿no? Generalmente los delitos que tienen penas de más de 10 años son delitos ya muy malos, ¿no? Que atentan contra bienes jurídicos protegidos muy importantes, ¿no? Bueno, en todo caso, la causal octava habla sobre que uno de los cónyuges sea ebrio o toxicómano consuetudinario. Consuetudinario significa de costumbre. Si yo le encuentro a mi esposa, por ejemplo, bebiendo o fumando un porro alguna ocasión, eso no ahí no se configura la causal de la causal octava, ¿no? Porque debe ser un toxicómano o alcohólico consuetudinario, o sea, hacerlo de costumbre, de manera repetida por un cierto espacio de tiempo, una y otra vez. Y finalmente, como les decía, tenemos la causal novena, que es el abandono justificado por más de 6 meses por parte de cualquiera de los cónyuges, y en caso de que no se pueda probar alguna de las causales anteriores, pues se recurre a esta, porque basta que los cónyuges hayan infringido el deber de cohabitación o de manera injustificada por más de 6 meses. ¿Qué significa de manera injustificada? Significa que si yo me voy, por ejemplo, voy a sacar una maestría, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo,
y dejo a mi esposa acá en Ecuador y me voy, qué sé yo, 1 año, 2 años, ahí había un abandono, pero que es justificado, ¿no? Y se entiende que si soy un buen esposo, debe ser de manera concertada esa decisión, ¿no? Pero aun cuando no sea de manera concertada, hay una justificación, y por lo tanto no se puede invocar la causal novena en ese caso de que yo me vaya, por ejemplo, una maestría, algún tipo de cuestión académica, ¿no? O de trabajo, lo que fuese, ¿no? Esto es para cualquiera de los cónyuges se va del hogar infringiendo el deber de cohabitación por más de 6 meses, pero sin causa, no me voy porque me quiero ir. Ok, hasta ahí, ¿alguna pregunta, duda, comentario? ¿No? No, yo creo que no. Ya, ok. Eh, el trámite para ejercer esta demanda de divorcio contencioso, como ya les dije, es sumario y se hace ante el juez del domicilio del demandado, ¿no? Aquí podemos decir que hay una similitud con la acción de nulidad que también se hace ante el juez del domicilio del demandado y también se hace ante el juez o jueza de la familia, mujer, niña y adolescente. Se hace ante, la competencia es del mismo juez. Este, bien. Los recursos también son lo mismo, bueno, sabemos que después de que se agoten las 2 instancias que ya les dije, se puede eh, ir a la Corte de Casación o si no, poner una acción extraordinaria de protección contra esa sentencia, ¿no? Ya, pasemos a otros efectos y otros aspectos relativos al matrimonio y al divorcio. Ya hasta aquí ninguna pregunta, nada, ¿no? Ninguna duda. ¿Todo claro? Ok. Ya. Dentro de la misma demanda de divorcio, en caso de que se esté haciendo un divorcio por vía judicial, sea por mutuo o sea un divorcio contencioso, dentro de la misma demanda se puede pedir que se liquide la sociedad conyugal. Y si no se lo hace, pues habrá que acudir de nuevo ante otro juez de la familia, mujer, niña y adolescencia, pidiéndole que liquide la sociedad conyugal. Si a ustedes no se les habrá mandado el doctor en la tutoría a realizar una demanda de divorcio, entonces en la parte de peticiones ustedes pueden, y yo les diría deben, incluir esto de que se liquide la sociedad conyugal. Si bien es cierto, no es algo obligatorio, en caso de que no lo hagan, tendrían como consecuencia de que su pobre cliente debería realizar otro juicio aparte para que se liquide la sociedad conyugal, ¿no? Eso está en el artículo 113 del Código Civil. Entonces, siempre que se hace una demanda de divorcio por vía judicial, se debería pedir que se liquide la sociedad conyugal, caso contrario, se lo tendría que hacer en otra demanda, lo cual, cabe mencionar, es bastante incómodo. ¿Ya? Eh, Como habíamos dicho, el matrimonio tiene efectos personales que recaen sobre los miembros de la familia, los cónyuges, esposo y esposa, los hijos, etcétera, etcétera, y efectos patrimoniales que recaen sobre los bienes obtenidos mientras duró ese vínculo matrimonial. Entonces aquí vamos a analizar, bueno, ya mismo, la sociedad conyugal, ¿no? Pero antes vamos a ver los deberes, bueno, otros deberes, porque ya mencionamos algunos, relativos al matrimonio, ¿no? Tenemos los deberes de fidelidad, el deber de cohabitación que eh, se encuentra recogido en el propio 81 del Código Civil, ¿no? En el mismo artículo te dice, el matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de vivir juntos. Ese vivir juntos es deber de cohabitación y auxiliarse mutuamente, ese deber de auxiliarse mutuamente es el que se conoce como ayuda mutua, ¿no? Ok, el deber de fidelidad está contenido en el artículo 136 eh, del Código Civil y cabe mencionar que el desconocimiento de este deber
puede acarrear a que la parte afectada, la parte que ha sufrido la infidelidad, solicite una indemnización por parte del infiel, ¿ya? Una indemnización por daños y perjuicios. Puede hacerlo, puede iniciar una querella civil y solicitar eso. Ya, ¿qué más? El deber de cohabitación, ya lo mencionamos. El ¿En qué artículo deber, se va lo de la cohabitación? el deber de cohabitación está en el propio artículo 81 del Código Civil, que te explica qué es el matrimonio, y también está en el 136 perdón, en el 136 no está, está solo en el 81 del Código Civil. Mira, en el 81, cuando te dice matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de vivir juntos, ese es deber de cohabitación. Y auxiliarse mutuamente es deber de ayuda mutua. Antes había como requisito, bueno, no como requisito, sino como elemento, el de la procreación, pero la sentencia de Corte Constitucional cambió eso. Ya, el deber de socorro, bueno, aquí el doctor ha puesto también a la procreación, bueno, ya les expliqué que eso se cambió con una sentencia de Corte Constitucional. Ya, el deber de socorro y ayuda mutua da paso, digamos, a que una vez que ha surtido efecto el divorcio y la separación de la sociedad conyugal, una de las partes pueda solicitar lo que se llama los alimentos, ¿no? Y estos alimentos pueden ser alimentos necesarios o alimentos congruos, ¿ya? Los alimentos congruos son los suficientes, digamos, el mínimo suficiente para subsistir de manera modesta, ¿no? Es decir, si yo estoy casado con una persona, ¿no? Y ella, por ejemplo, es de escasos recursos y no tiene cómo mantener el nivel de vida al que estaba acostumbrada cuando estaba casado conmigo, entonces ella puede solicitar, basándose en ese deber de ayuda mutua y de socorro, que yo le pase esos alimentos cómodos, ¿no? Para vivir modestamente, ¿no? Y los alimentos necesarios son como el mínimo vital para subsistir, ¿no? O sea, si no tuviese eso, esa persona vivía en precariedad. Ojo, que cuando hablamos de alimentos, no nos estamos refiriendo a los alimentos que por derecho tiene el niño, en caso de que el matrimonio tenga hijos, ¿no? Si no tiene hijos, no. Pero no estamos hablando de esos alimentos, estamos hablando de los alimentos a los que tiene derecho el cónyuge, digamos, el cónyuge que por su situación económica se encuentre más afectado, ¿no? Ya, o sea, quizás no trabaja o qué sé yo, ¿no? Entonces, el otro tiene la obligación de sustentar a su esposo, a su esposa, con esos alimentos congruos necesarios, ¿no? Y eso da pie a que si ocurre un divorcio, la otra parte pueda demandar pidiendo alimentos congruos necesarios, ¿ya? Ok, y con eso terminamos como los efectos personales del matrimonio y ya pasamos a los efectos patrimoniales del matrimonio, que son básicamente la sociedad conyugal y todo lo que se implica, ¿no? Ya, lo primero que hay que mencionar es que el régimen patrimonial en el matrimonio se llama sociedad conyugal. En el caso de la unión de hecho, ese régimen patrimonial se conoce como sociedad de bienes y tiene los mismos efectos que el matrimonio, que la sociedad conyugal o régimen matrimonial de bienes, ¿no? Tiene los mismos efectos, ¿no? Eh, ok, cuando se incurre en un matrimonio, cuando las personas se casan, se forma de manera predeterminada, podríamos decir, de manera estándar, la sociedad conyugal entre los esposos que se están casando. Eso no quita que los esposos, de manera voluntaria, pueden estipular en contrario de esa sociedad conyugal. Sí se puede estipular en contrario. Eso significa que a pesar de que la ley me predetermina a que con mi esposa yo tenga una sociedad conyugal, yo puedo estipular en contrario. Yo puedo decir, estos bienes no quiero que entren dentro de la sociedad conyugal, o estos bienes que no deberían entrar a la sociedad conyugal, quiero que entren.
puede darse el caso de que generalmente esto ocurre en segundos compromisos o terceras nupcias o lo que fuese. Generalmente las partes ya tienen bienes, ya han pasado por un divorcio quizás, y pues no quieren que lo que se obtenga, que lo que se adquiera durante el tiempo que van a estar casados, luego en caso de que se divorcien, vuelva a separarse, no mitad mitad, sino que quieren cada uno tener lo suyo, ¿no? Entonces, en este sentido se utiliza, mejor dicho, las capitulaciones matrimoniales para hacer esa separación de bienes para que no entren en la sociedad conyugal. Y del mismo modo ocurre en la unión de hecho, ¿no? En la unión de hecho, si bien es cierto, no es sociedad conyugal, sino sociedad de bienes, también se puede estipular, encontrar, y puedo yo decir este bien que debería entrar, quiero que entre, digamos, para beneficiar a mi cónyuge en caso de que yo me muera o qué sé yo, o este bien que debería entrar, no quiero que entre, quiero que quede solamente para mí o solo para él. ¿Ya? Ok, entonces el artículo 150 del Código Civil habla sobre qué son las capitulaciones matrimoniales y te dice que son relativas a los bienes, donaciones y concesiones que se quieran dar el uno al otro, ¿no? En cuanto a las donaciones, era lo que yo les mencionaba, ¿no? Yo quizás tengo un determinado bien que no debería entrar a la sociedad conyugal, pero que yo se lo quiero dar a mi esposa, ¿ya? Eh, Eso es el caso de las donaciones y concesiones, ¿no? Y que puede ser presente o futuro, puede ser sobre bienes que ya he adquirido, cuyo dominio ya tengo, o sobre bienes sobre los cuales no tengo todavía el dominio, pero se espera que lo tenga. ¿Cómo se otorgan las capitulaciones matrimoniales? Se otorgan por escritura pública y en el acta matrimonial, ¿no? Cuando me estoy casando, en ese momento, si yo tengo capitulaciones matrimoniales, se los pone junto al acta matrimonial. Hay algo que me faltó mencionar, es que las capitulaciones pueden darse antes, al momento o durante el matrimonio. Eso significa que yo antes de casarme, yo puedo voluntariamente con mi cónyuge, puedo ponerme de acuerdo para crear estas capitulaciones matrimoniales. Puede ser en el momento en el que me estoy casando, en el momento del pacto conyugal, o durante durante el matrimonio, ¿no? Puede ser que ya me casé, ya llevo 10, 20 años casado, y me compro un apartamento, pero ese apartamento no quiero que entre a la sociedad conyugal, sino que lo quiero tener yo solo, o quiero dárselo a mi esposa. Entonces, también se puede hacer durante el matrimonio. Obviamente, después del matrimonio, ya no se puede hacer capitulaciones matrimoniales porque se entiende que una vez que se disuelve esa sociedad conyugal, perdón, una vez que se disuelve el matrimonio, también se disuelve la sociedad conyugal y por lo tanto ya que voy a darle, ahí no cabría la figura de capitulaciones, ¿no? Debe ser siempre antes, antes al momento del pacto o durante el tiempo que dura el matrimonio. ¿Ya? El artículo 152 del código habla sobre lo que puede entrar, lo que puede contener una capitulación matrimonial, ¿no? Que son los bienes que se aportan con su valor, las deudas que cada uno tiene. Esto es importante. Existen casos en los que de pronto una persona es un empresario y por su condición de empresario es probable que adquiera deudas fuertes, y en caso de que él no pague sus deudas, ¿quién responde subsidiariamente si él no paga las deudas y no hay capitulaciones matrimoniales? El que responde es el cónyuge. Si yo no puedo pagar, quien responde es mi esposa, ¿ya? Entonces, en esos casos en los que se entiende que por ser un empresario, lo que fuese, un negociante, lo que sea, se va a adquirir deudas fuertes, se pueden las capitulaciones decir, estas deudas las voy a tener solo yo, no entran dentro de la sociedad conyugal. Y por lo tanto, si mañana más tarde yo debo, qué sé yo, $100,000, no se va a molestar, no se va a acudir subsidiariamente a mi esposa, sino solamente a mí. No se va a tocar la sociedad conyugal. ¿Me explico? Entonces, bueno, eso.
En tercer lugar, el ingreso a la sociedad conyugal de ciertos bienes que conforme a la regla no ingresarían, lo que les decía, ¿no? Yo tengo este bien que no debería ingresar, pero que yo quiero que ingrese, entonces se lo puede hacer. La determinación de patrimonio por separado de los bienes de cada cónyuge, es decir, que cada uno tenga sus bienes, o que ingresen bienes que, o bienes que ingresarían a la sociedad conyugal, es decir, este bien sí debería ingresar, pero mediante capitulaciones nosotros vamos a hacer que no entre dentro de la sociedad conyugal. Y también pueden modificarse cuestiones relativas a la administración de la sociedad conyugal. Yo les había dicho que una de las solemnidades que prevé el 102 del Código Civil para que tenga validez ese matrimonio es que se determine al administrador de la sociedad conyugal, que antes si no se determinaba el varón y ahora ya no se puede porque si no se incurre en un requisito que ataca la validez. Entonces, bueno, aquí vamos a ver estas cuestiones relativas al administrador de la sociedad conyugal. Ya, ok. Con respecto al administrador, a la administración de la sociedad conyugal, tenemos dos tipos de administradores. Administradores ordinarios y administradores extraordinarios, ¿no? Los ordinarios son los que pueden ser ejercidos por cualquiera de los cónyuges que esté determinado en el acta matrimonial. Es decir, al momento de casarme, yo con mi esposa me pongo de acuerdo cuál de los dos va a administrar la sociedad conyugal, entonces se determina en el acta, sí, en el acta de matrimonio, y si después lo queremos cambiar, lo hacemos mediante capitulaciones, como te dice el 152, numeral 5 del código, y lo cambiamos. Si primero yo estaba yo, pero ya no quiero ser yo, sino que quiero que sea ella, se lo puede hacer por capitulaciones, ¿no? Cabe mencionar que el administrador ordinario necesita de la autorización del otro cónyuge para enajenar los bienes que se tienen en la sociedad conyugal, ¿no? Vamos a ver que con el administrador extraordinario no ocurre así, porque el administrador extraordinario es opera en casos en los que el otro cónyuge esté incapacitado, ¿no? Por interdicción o porque esté ausente. Entonces, el que tiene digamos, la potestad exclusiva de administrar los bienes de la sociedad conyugal es el administrador extraordinario, ¿no? Pero en la administración ordinaria, sí, a pesar de haber un administrador, ese administrador necesita la autorización del otro para enajenar los bienes de la sociedad conyugal, ¿no? Ok. Ya, ¿y qué bienes, en el caso de qué bienes se necesita de la autorización del otro, ¿no? Bienes que sean inmuebles, vehículos a motor y acciones y participaciones de la sociedad conyugal, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo me estoy comprando una casa, yo soy el administrador de la sociedad conyugal, me estoy comprando una casa, por más de que yo sea el administrador ordinario, no es que con mi firma o con mi consentimiento basta para que yo compre la casa, ¿no? Necesito de la autorización de mi esposa, si no, no se perfecciona ese contrato y ya sabemos que cuando un contrato tiene alguna falta de requisitos de validez, no. Algo importante es que la omisión de esta autorización que se requiere, ¿no? La autorización del otro cónyuge genera la nulidad relativa, ¿no? Acuérdense que la nulidad relativa es aquella que sí puede subsanarse. Eso quiere decir que si yo me compro una casa y por algún motivo no firmó mi esposa, en algún momento puede ella firmar y con eso se subsana el contrato y ya es como que si hubiésemos comprado la casa válidamente. Ok, en el caso de la administración extraordinaria no ocurre así, porque aquí sí, uno de los dos cónyuges, el administrador extraordinario, va a tener la potestad exclusiva y absoluta sobre la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque el otro es interdicto. Imaginemos que existe una sentencia ejecutoriada, condenatoria ejecutoriada, sobre uno de los cónyuges, qué sé yo, por algún delito, ¿no? Qué sé yo, vamos a poner un delito de
contaminación de agua, por ejemplo, que tiene 3 a 5 años de pena privativa de libertad. Entonces, yo estoy casado todavía, de pronto mi esposa quiere seguir casada conmigo, pero yo estoy interdicto porque tengo una sentencia condenatoria ejecutoriada, o sea, yo estoy en la cárcel, pagando prisión, todo. Entonces, ella es la administradora extraordinaria, ¿ya? Y ella puede disponer de la sociedad conyugal como le parezca, sin necesidad de mi autorización. ¿Por qué? Porque como yo voy a dar una autorización si estoy interdicto. ¿Me explico? Entonces, y lo mismo si yo estoy ausente, ¿no? De pronto yo desaparecí, en el caso de la muerte presunta ocurre eso, ¿no? Yo, no sé, desaparecí, me tragó la tierra, qué sé yo. Entonces, en esos casos en los que hay una ausencia injustificada por más de 3 años, eh, la otra persona tiene la administración extraordinaria, el cónyuge que queda, que tiene la administración extraordinaria de la sociedad conyugal, y puede enajenarla como bien le parezca, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? No, ok. Ya, entonces, habíamos visto que el régimen patrimonial en el matrimonio se llama sociedad conyugal, en la unión de hechos se llama sociedad de bienes, pero son lo mismo, o sea, para efectos prácticos son lo mismo. Habíamos visto que generalmente cuando uno se casa se forma la sociedad conyugal de manera predeterminada, pero que uno, de manera voluntaria con el cónyuge, puede estipular lo contrario mediante una institución jurídica que se llama capitulaciones matrimoniales. Estas capitulaciones matrimoniales tienen una serie de situaciones en las que yo las puedo aplicar, que están contenidas en el 152 del Código Civil, y en esos casos, cosas que o cosas o bienes o deudas o lo que fuese, que deberían entrar a la sociedad conyugal, yo, por la voluntad mutua de los dos, no, voy a hacer que no entren, o cosas que no deberían entrar, voy a hacer que entren. Okay, entonces ya sabemos eso. Ahora, ¿qué conforma el haber de la sociedad conyugal? ¿Qué cosas están dentro de la sociedad conyugal? Es lo que vamos a ver ahorita. Está en el artículo 157 del Código Civil, y son los salarios, todos los frutos que se tengan con respecto a un bien, el dinero que cualquiera de los dos cónyuges aporte a la sociedad conyugal, cosas fungibles, especies muebles, y los artículos que prevé eh, el 585 y 593 del código, y todo bien adquirido a título oneroso. Título oneroso significa que me costó comprarlo, ¿no? Acuérdense que los bienes pueden ser a título gratuito, significa que a título gratuito, ¿qué es? Es una donación, es algo que me regalan. A título oneroso significa que yo tengo que comprarlo, que pagué por ello, ¿no? Entonces, todo bien que se adquiera a título oneroso entra dentro de la sociedad conyugal, así como lo que mencioné antes, ¿no? Los salarios, todos los frutos que se tengan con respecto a cualquier bien. Imaginen que yo tengo una finca y esa finca produce zanahorias, entonces esos frutos que yo persigo de la venta de zanahorias, imagínense que yo haga, qué sé yo, $10,000 al año, esos frutos entran al haber de la sociedad conyugal. El dinero que cualquiera de los dos quiera aportar a la sociedad conyugal, y cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónyuges aporte durante el matrimonio. Y bueno, los bienes adquiridos a título oneroso, ¿no? Ya que ya expliqué qué es el título oneroso. Eh, ya. ¿Cuándo se disuelve la sociedad conyugal? La sociedad conyugal se disuelve por la terminación del matrimonio, y dice ipso iure significa de acuerdo al derecho, sí, sí, por el derecho, por sentencia de posesión definitiva de los bienes del ausente. Bueno, esto es en el caso de muerte presunta. En el caso de muerte presunta, no se ha comprobado si la persona ha fallecido en verdad o no, pero por el transcurso de todas esas etapas que ustedes ya vieron, que son media ausencia, la posesión provisional y la posesión definitiva de los bienes, bueno, ya cuando se llega a la posesión definitiva, entonces se disuelve la sociedad conyugal. Por sentencia judicial a pedido de cualquiera de los dos cónyuges, esto es importante. Eh, Cuando yo estoy casado, yo puedo seguir casado y liquidar mi sociedad conyugal sin necesidad de divorciarme. Se entiende que cuando me divorcio, debo liquidar la sociedad conyugal, pero
si liquido la sociedad conyugal, no implica que me tenga que divorciar. Yo puedo seguir casado y quiero liquidar la sociedad conyugal y quiero eliminarla. Y eso se puede hacer perfectamente. Eh, por declaración de nulidad del matrimonio, ¿no? Nulidad del matrimonio, pero en la que no exista matrimonio putativo, porque ya sabemos que el matrimonio putativo surte los mismos efectos que el matrimonio válido, y que si las partes lo quieren subsanar pueden hacerlo, y ahí tienen un matrimonio como que si hubiese hecho, como que si se hubiese hecho conforme a los requisitos de validez, ¿no? Esto es en caso de aquellos matrimonios que no son putativos, es decir, que no tienen la buena fe, la justa causa de error y todo lo que mencionamos anteriormente. O por autorización notarial, cuando de mutuo acuerdo se ha pedido por los cónyuges o por la pareja. Es decir, así como yo por vía judicial puedo solicitar la disolución de la sociedad conyugal y seguir casado, también puedo hacerlo por mutuo acuerdo por vía notarial y seguir casado. ¿Me explico? Entonces, la disolución de la sociedad, perdón, la disolución del matrimonio implica la disolución de la sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal no implica la disolución del matrimonio. Yo puedo ser casado y haber liquidado la sociedad conyugal. ¿Ya? La partición de los gananciales quiere decir, una vez que se liquidó la sociedad conyugal, cómo se va a dividir ese, ese dinero, bueno, ese dinero no, ese patrimonio habido durante el matrimonio, ¿no? Ese patrimonio corresponde a la sociedad conyugal, ¿no? Bueno, primero se hace un inventario, se hace la tasación eh, de todos los bienes habidos durante el matrimonio, y se retiran los bienes propios, ¿no? O sea, imagínense, yo tenía una casa antes de casarme, ¿no? Una casa que yo la tenía antes, la había comprado cuando estaba soltero, y esa casa, esto no lo expliqué, ya lo voy a explicar, perdón, me salté esta parte que es súper importante. Ya, esto es sobre la, los haberes de la sociedad conyugal, ¿no? Cuando entran de forma absoluta y de forma relativa, ya esto no lo expliqué, ok. Cuando yo tengo un bien mueble que he adquirido antes del matrimonio, claro, un bien mueble que he adquirido antes del matrimonio, entra de manera relativa a la sociedad conyugal. Eso significa que cuando la liquide la sociedad conyugal, vamos a tenerlo en cuenta, pero luego lo vamos a sacar denostando que es un bien propio mío que yo tenía antes, ¿no? Entonces, o sea, como que lo vamos a tomar en cuenta simplemente para luego sacarlo, porque ese bien yo lo tenía antes cuando estaba soltero, ¿no? Ahora, si yo adquiero un bien mueble durante el matrimonio, cualquier título que sea, oneroso, gratuito, eso sí entra, perdón, cuando es oneroso, entra de manera absoluta a la sociedad conyugal. Eso significa que si yo compré un carro, por ejemplo, durante el matrimonio, eso sí entra de forma absoluta a la sociedad conyugal. Significa que cuando la liquido, eso sí lo voy a tomar en consideración, pero si lo compré, si lo adquirí, perdón, de manera gratuita, si me regalaron el carro, entra de forma relativa. Eso quiere decir que, de nuevo, cuando la liquide, lo voy a tomar en cuenta, pero luego lo voy a sacar y se lo van a dar a la cónyuge, a la persona a quien le pertenezca ese bien. En el caso de los bienes inmuebles, cuando son a título oneroso, es decir, cuando se han comprado, ingresan de forma absoluta. Eso quiere decir que si yo compré una casa cuando estaba casado, una casa cuando estaba casado, compré, sí, un apartamento durante el matrimonio, ese apartamento se va a tomar en cuenta al liquidar la sociedad conyugal y se lo va a dividir entre los dos. Pero si yo lo adquirí de forma gratuita, es decir, qué sé yo, esto ocurre, por ejemplo, en las herencias, ¿ya? Falleció mi abuelito, que era multimillonario y tenía una mansión qué sé yo, en algún lugar muy pudiente. Entonces, esa mansión me la dejó a mí, lo cual no ocurre en Ecuador, porque en Ecuador las reglas de herencia son bien restringidas, pero imagínense que me dejó la mansión, ¿ya? Para mí solito. Entonces, esa mansión ese es un bien inmueble que yo adquirí
durante el matrimonio, pero de forma gratuita, porque lo adquirí como una donación, bueno, perdón, como una herencia, ¿no? No pagué por ello. Entonces, entra de forma relativa a la sociedad conyugal. Eso significa que se lo toma en consideración, pero ya cuando estemos liquidando, yo me lo voy a quedar solito porque eso es mío, ¿no? No se lo va a dividir entre las partes. Y cualquier bien inmueble adquirido antes del matrimonio también entra de forma relativa. Eso significa que, de nuevo, se lo va a tomar en cuenta, pero ya al momento de liquidar me lo voy a quedar yo solito. ¿Se entendió esta parte? Porque es un poco compleja y no sé si yo fui claro. ¿La entendieron? Por favor, háganme saber porque es importante, esto es muy importante. Cuando se entiende que un bien entra de forma absoluta y cuando se entiende que un bien entra de forma relativa a la sociedad conyugal. Sí, sí está claro. Ya, chévere. Entonces, perfecto, excelente. Cuando estaba allá en la partición de gananciales, ¿no? Entonces, yo decía que cuando ya se elegía la sociedad conyugal, se hace un inventario, una tasación de todos los bienes, aquellos bienes que son bienes que han entrado de forma relativa a la sociedad conyugal, se lo devuelven a cada parte a la que le corresponde, y aquellos bienes que sí forman, que sí tienen esta calidad de absolutos de la sociedad conyugal, eso sí se los reparten, ¿no? Entonces, una vez que ya se ha quitado todos los bienes propios, se ha compensado las pérdidas y los deterioros, los frutos, el residuo, es decir, lo que quede, imagínense que yo tengo un patrimonio en la sociedad conyugal de $1.000.000 con mi esposa. Entonces, tenemos $1.000.000 en ese patrimonio común, ese patrimonio de la sociedad conyugal. Pero de ese $1.000.000, ya quitándole lo que es de cada uno, la mansión que me gané de mi tío multimillonario, solamente quedan $300.000, ¿no? Qué sé yo, la mansión una parte, mi esposa tenía otros bienes aparte, entonces se los quedé ahí. Entonces, del $1.000.000 que era la sociedad, el patrimonio de la sociedad conyugal aparente, ya el neto son solo $300.000. Ese residuo, ese neto, se lo divide de manera equitativa en mitades a cada uno, ¿ya? En Ecuador no ocurre esto que ocurre en otras jurisdicciones, como por ejemplo Estados Unidos o, o otros países que utilizan el common law, que se hace se divide los bienes por este principio que se llama la equidad, ¿no? Corresponde a quién aportó más y quién aportó menos a la sociedad conyugal. No, en Ecuador se lo divide en mitades iguales, el residuo, ¿no? Mitades iguales. Bien, luego ya estamos concluyendo esta parte del matrimonio y entramos a la unión de hecho. La unión de hecho, habíamos dicho que el 68 de la Constitución establece que es la unión estable y monogámica y pone como requisito que no haya un vínculo matrimonial anterior, ¿no? En el caso del Código Civil es el artículo 222 el que estipula, dispone lo que es la unión de hecho, ¿no? La unión de hecho, para efectos prácticos, es surte los mismos efectos que un matrimonio, ¿no? No hay distinción entre el uno y el otro, más allá de que el matrimonio es un contrato solemne y que antes el matrimonio, y todavía la Constitución así lo, lo establece, antes del matrimonio, un contrato solemne que estaba dispuesto exclusivamente para parejas heterosexuales, y la unión de hecho en la Constitución y en el Código Civil no tiene esa característica, es decir, es la unión estable y monogámica entre personas libres de vínculo matrimonial, ¿no? Ok. Eh, Antes, para que se configure la unión de hecho, se necesitaba del transcurso de 2 años de cohabitación de esa pareja, ¿no? Actualmente no. Yo puedo formalizar mi unión de hecho en cualquier punto de la relación estable y monogámica, ¿no? Yo llevo un mes con mi novia, por ejemplo. Llevo un mes con mi novia y le digo,
quiero establecer entre los dos una unión de hecho. Puedo hacerlo, ¿ya? Ahora, cuando no se ha formalizado la unión de hecho, porque la unión de hecho se puede formalizar, y de hecho es un estado civil, en la cédula, dice soltero, casado, unido, y bueno, en el caso de que la persona sea viuda, viudo, y si es divorciada, divorciado. Y cuando es unido y se separa, le sale de nuevo soltero. Ya, pero en todo caso, imagínense que yo lleve un mes, una semana con mi novia, pero la ame mucho y le digo, quiero establecer entre los dos una unión de hecho, se puede hacer. Pero cuando no se ha formalizado esa unión de hecho y eh, se quiere con algún objetivo jurídico probar de que existe esa unión de hecho, es necesario del transcurso de 2 años de por lo menos 2 años desde que se constituyó esa unión estable y monogámica. Imaginemos el caso de que yo esté unido con una persona, con una chica, qué sé yo, 5 años, ¿ya? Entonces, estamos, pero nunca formalizamos esa unión de hecho. Ahí hay una unión de hecho que no está formalizada, pero que existe, ¿ya? Y yo me muero. Entonces ella quiere adquirir la mitad de la sociedad de bienes, porque acuérdense que en la unión de hecho se forma una sociedad de bienes que había formado conmigo. Entonces ella va y le pregunta, pero usted no ha formalizado la unión de hecho. Y ella dice, verdad, pero el artículo 222 del código establece que cuando no se ha formalizado, se presume que existe unión de hecho con el transcurso de 2 años. Entonces ella lo que tiene que hacer es probar de que ha vivido conmigo 2 años, de que hemos estado en una relación estable y monogámica, que yo no tengo vínculo matrimonial, porque imagínense que yo estuviese casado, este, yo estuviese casado y estoy unido aparte con otra persona. Entonces yo me muero y esa persona no puede declarar de que tiene unión de hecho conmigo porque yo tengo un vínculo matrimonial anterior que no está disuelto. Entonces, me explico, ¿ya? No sé si eso quedó claro, ¿sí? Los requisitos para la validez de la unión de hecho son ser mayor de edad, así como los menores de edad no se pueden casar, tampoco pueden unirse, estar libre de vínculo matrimonial, el cual es muy importante porque si no existe, y puede darse el hecho de que yo esté en una unión estable y monogámica, pero que no haya disuelto el vínculo matrimonial anterior. Puede ser que yo me haya separado de mi esposa hace 1 año y medio, pero todavía no me divorcio. Y estoy viviendo con otra persona con esa calidad de exclusividad, solo con ella, en un hogar estable, lo que fuese. Tenemos hasta un hijo, por ejemplo. Entonces, lamentablemente, si yo me muero, esa persona, en ese caso no se puede presumir que hay una unión de hecho porque no se ha disuelto todavía el vínculo matrimonial anterior. Yo sigo, para efectos prácticos, casado. Y el tercer requisito es la ausencia de los impedimentos del artículo 95, ¿no? Se parecen tanto el matrimonio y la unión de hecho que esta característica que es estar libre de impedimentos es la misma, ¿no? Y opera de la misma manera que en el matrimonio. Ok, el artículo 22 del Código Civil menciona algo importante que es que si una persona, si un par de personas están unidas en esta institución de la unión de hecho, se forma una sociedad de bienes y si luego ellos se casan, por el mero hecho de casarse, automáticamente se forma una sociedad conyugal. ¿Ya? Del mismo modo que en el matrimonio debe designarse, una vez que se ha formalizado, al momento de formalizar esa unión de hecho, debe designarse cuál de los dos va a ser el administrador de la sociedad de bienes. Acuérdense que no se llama sociedad conyugal, sino sociedad de bienes. Por otro lado, igual que en el matrimonio, pueden estipular en contrario de la sociedad de bienes, ¿no? Y esto lo dice el artículo 124 del Código, ¿no? Pueden acordar un régimen alternativo a la sociedad de bienes que opera exactamente igual que las capitulaciones, ¿no? Opera igualito que las capitulaciones. Yo puedo tener esta casa que no debería entrar a la sociedad de bienes, pero yo quiero que entre para dejarle a mi pareja, y puedo hacerlo tal como se lo hace en una capitulación de bienes.
La única diferencia que tienen las personas unidas es, es el patrimonio familiar, ¿no? En el caso del matrimonio no se puede constituir un patrimonio familiar, y en el caso de la unión de hecho sí se puede constituir un patrimonio familiar en beneficio de los hijos, de los descendientes, ¿no? Y ese patrimonio familiar sí tiene unas ciertas ventajas, que es, por ejemplo, en el caso de que se tenga una deuda, por ejemplo, y mi deudor quiere atacar o solventar mejor esa deuda que yo como acreedor no he pagado. Entonces, el deudor puede, qué sé yo, enajenar alguno de mis bienes ya. Si ese bien está constituido en patrimonio familiar, no puede hacerlo. No puede hacerlo. Entonces, imagínense que yo compro una casa, y esa casa luego la constituyo un patrimonio familiar en pro de mis hijos, estoy en una unión de hecho, y me muero y todavía falta, o bueno, no me muero, simplemente debo esa casa, y entonces el deudor puede atacarla porque está constituida en patrimonio familiar. Cabe notar que obviamente los bancos y todas las instituciones financieras se protegen y tienen cláusulas que evitan que si compras un bien inmueble, por ejemplo, lo puedas constituir en patrimonio familiar. Pero en teoría sí se puede. ¿Cuándo se termina la unión de hechos? Se termina por mutuo consentimiento, igualito que en el caso del matrimonio, por mutuo vía notarial o por mutuo vía judicial, por la voluntad expresa de los dos cónyuges ante un juez, perdón, por la voluntad expresa de cualquiera de los cónyuges ante un juez mediante procedimiento voluntario, ¿no? Esto está en el artículo 226 del Código Civil. Se acaba también por matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona, es decir, si yo estoy en unión de hecho y me caso con otro, automáticamente se disuelve la unión de hecho, o por la muerte de uno de los convivientes. Como les había dicho, los efectos de la terminación de la unión de hecho es que se vuelve al estado civil anterior. ¿Ya? Entonces, si yo estaba soltero y me uní con una persona y luego me separo, vuelvo a estar soltero. Si estaba viudo, por ejemplo, estaba casado, se murió mi esposa, luego encontré a esta persona, me uní a ella, formalicé la unión de hecho, me quiero separar, vuelvo al estado anterior, que en este caso es el de viudez. Ahora, con respecto a los hijos, ya creo que con eso terminamos, que es bastante. Voy a darlo de manera rápida. La relación que se establece entre padres e hijos, sea padre o madre, y los hijos, se llama filiación, ¿no? Y está concebida en el artículo 24 del Código Civil. La filiación se da por el mero hecho de concebir a una persona, a un niño me refiero, dentro de la matrimonio, unión de hecho. Entonces se entiende que si ese niño fue concebido durante el matrimonio, unión de hecho, se presume hijo de sus padres, ¿no? Incluso me parece que en el primer parcial ustedes vieron que es una presunción legal de hecho, que se admite prueba en contrario, y la prueba en contrario es la prueba de ADN, ¿no? Bueno, no sé si vieron eso, pero en todo caso sí. Ya, entonces, otra situación en la que se reconoce la filiación es cuando se reconoce un hijo voluntariamente, y también cuando por una sentencia judicial se declara que alguien es determinado, un hijo de determinado padre o determinada madre. Entonces, tres casos, ¿no? Cuando se tiene un hijo dentro de un matrimonio, de hecho, se forma esta relación filial cuando se reconoce voluntariamente un hijo, y cuando una sentencia judicial te obliga a reconocer, o mejor dicho, no te obliga a reconocer, dispone que tú eres el padre o la madre de ese determinado hijo. Y el tercer caso, que no está incluido ahí, es el de la adopción, ¿no? La adopción que está prevista en el 152 del Código de la Niñez,
que vamos a ver muy brevemente, también crea esta relación filial. Ahora, y lo menciono así súper rápido, en Ecuador existe la adopción plena, antes existía la adopción semiplena y adopción plena, actualmente solamente existe la adopción plena. La adopción plena tiene la característica que extingue cualquier relación de parentesco, y incluye la filiación, entre el adoptado y su familia de origen. Si yo, imagínense que mis padres me hubiesen dado una adopción y me adopta una pareja, un matrimonio, ya, ellos me adoptan, cabe mencionar que la adopción es un proceso largo, y ahora que solo existe la opción plena es aún más largo y tienen previsiones muy especiales. Entonces, una vez que ya se ha emitido una sentencia judicial que dice que ese matrimonio me ha adoptado a mí, entonces, en ese momento se extingue mi relación filial con mi familia de origen y se crea una nueva relación filial entre el adoptado, yo, y mis adoptantes, mi familia que me está acogiendo, ¿ya? Entonces, eso. Eh, cuando cuando un menor, cuando un hijo no es reconocido voluntariamente, eh, sino que por una sentencia judicial se dispone que determinada persona, hombre o mujer, es papá o mamá de ese niño, existe una sanción, ¿ya? Una sanción, la cual es que esa persona tiene todas las obligaciones frente al hijo, pero no puede exigir ningún derecho. Por ejemplo, imaginen que el niño tenga un gran patrimonio y que tenga muchos bienes a su nombre, y de pronto el niño fallece. ¿Y quién lo van a heredar? Los papás. Como yo no lo reconocí voluntariamente, sino que una sentencia judicial me obligó a reconocerlo, o dispuso que yo era papá, entonces yo no puedo suceder al niño, yo no puedo heredar, porque no puedo exigir ninguno de los derechos que si yo lo hubiese reconocido voluntariamente, si hubiese podido. Y eso no quita que yo no tenga las obligaciones, o sea, tengo obligaciones, pero sin derechos. Tengo la obligación de alimentos, la obligación, todas las obligaciones que prevé el Código de Niñez, ¿ya? Entonces, es importante mencionar. Esto de la presunción de paternidad y el caso del hijo póstumo, esto ya lo vieron en el primer parcial, ¿no? Me parece que eso se ve en el primer parcial. Si no me equivoco. Sí, es del ¿Sí? primer parcial. Ya, ok. Gracias, Adriana. Sí, Adriana. Qué gusto. Eh, ya, la patria potestad es el conjunto de deberes y derechos, perdón, sí, el conjunto de deberes y derechos y obligaciones que tienen los padres con respecto a los hijos no emancipados. En Ecuador, ustedes probablemente en películas extranjeras han visto que hablan de, sobre todo en Estados Unidos, hablan de la custodia. Entonces, la custodia es una institución extranjera de países que usan el common law, que engloba dos elementos que en Ecuador tenemos, en Ecuador y en la mayoría de países con derecho, derivados del derecho continental europeo, tenemos dos separadas. Por uno, la tenencia, y por otro, la patria potestad. Son dos cosas que tenemos separadas y que en otras legislaciones se entiende como una sola, que es la custodia. Entonces, la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que los papás tienen sobre los hijos no emancipados. La patria potestad es conjunta, es de ambos. Y esa patria potestad no se la puede quitar a uno de los padres, sino por ciertas situaciones que prevé el propio Código de la Niñez, ¿no? Con respecto a la patria potestad, hay la suspensión, la revocación y la limitación, que son tres figuras que ustedes la van a estudiar después, que esa patria potestad solo en esos casos se puede restringir de algún modo. Si no, la patria potestad es conjunta. Eso significa que ambos papás van a tener derechos con respecto a los hijos, ambos papás van a tener obligaciones con respecto a los hijos, ¿no? A menos que, pues,
por ejemplo, una de las causales para la restricción de la patria potestad es que si, por ejemplo, existe abuso sexual, por ejemplo. Entonces, en esos casos, sí se puede restringir la patria potestad y la persona que ha cometido eso, que cabe recalcar es es un tipo penal, es un delito, pierde esa patria potestad. Entonces, pero si no se incurría en ninguna de esas causales que prevé el Código de la Niñez, se entiende que ambos papás deben de manera conjunta ejercer esa patria potestad. Ya, ahora, la patria potestad también le da poder a los padres sobre los bienes del hijo. Ahora, cabe notar que los bienes son del niño, ¿ya? Del menor, pero por su condición de incapaz, porque todavía no es mayor, todavía no es mayor de edad, entonces quienes administran estos bienes son los papás, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno quiere vender un bien que le pertenece a un hijo, debe contar con una autorización judicial. Y para que el juez me otorgue esa autorización judicial, yo debo probar que la venta, la enajenación de ese bien, que puede ser para venderlo, para otro tipo de situación jurídica, de relación jurídica, eh, la enajenación de ese bien va a conllevar un beneficio para el niño. Por ejemplo, imagínate que el niño tenga una casa en la playa, que valga, qué sé yo, $100,000. Entonces, si yo vendo ese bien, porque me quiero ir a conocer qué sé yo, a Europa, a Venecia, por ejemplo, entonces el juez no me va a dar la autorización para que yo enajene ese bien. Porque si bien es cierto, yo puedo administrar el bien, para enajenarlo necesito una autorización judicial. Pero si yo pruebo que, por ejemplo, yo necesito ese dinero para, qué sé yo, para beneficio del niño, no sé, para meterlo en un mejor colegio, o qué sé yo. Entonces ahí sí, el juez me va a otorgar la autorización judicial y en esos casos sí va a, a permitirme que enajene ese bien. ¿Ya? Ya, esos bienes que tiene el hijo no emancipado se llama peculio, ¿no? Los peculios pueden ser de tres tipos, pueden ser profesionales o industriales, adventicios ordinarios y adventicios extraordinarios. ¿Alguien iba a decir algo? Ya, entonces, peculio profesional es el que está en el artículo 185 en el numeral primero. El peculio adventicio extraordinario es el que está en el 285 numeral segundo. Y, perdón, el peculio extraordinario es el que está en el 285 numeral segundo y tercero. Y el ordinario está en el penúltimo párrafo de ese artículo 285, cuando te dice aquellos en el que el hijo tiene la propiedad y el padre el derecho a usufructo forman parte del peculio adventicio ordinario. Bueno, entonces, perfecto. Entonces, el peculio profesional es el relativo a la remuneración que recibe el menor por parte de un trabajo. Acuérdense que, bueno, el Código del Trabajo establece que los mayores de 15 años pueden trabajar, pero con ciertas limitaciones y previsiones, ¿no? Entonces, imagínense que el adolescente, pues ya es adolescente de 15 años, una persona mayor de 12 años, un adolescente, menor de 12 años, un niño o niña, el adolescente de 15 años, de 16 o lo que fuese, trabaja, ese peculio mejor dicho, la remuneración que reciba de ese trabajo es el peculio profesional, ¿no? Sobre ese peculio profesional, los representantes no tienen ningún tipo de poder, ¿no? Eso es para el niño, ¿no? En cuanto al peculio adventicio ordinario, que es cuando el hijo es el dueño, pero no goza de la capacidad de enajenar ese bien, por ejemplo, lo que les hablaba de la casa, este niño que tiene la casa en la playa, pero que los papás quieren venderla, ese es un caso de peculio adventicio ordinario, porque el hijo es el dueño de la cosa, es quien tiene el dominio, la propiedad de la cosa, pero no puede enajenarlo, ¿no? ¿Por qué no puede enajenarlo? Porque no te da. Entonces, y luego el peculio adventicio extraordinario, que es
que tiene que ver con el usufructo de un determinado bien. Ya. Bueno, veamos para ya terminar, porque creo que ya me estoy pasando la hora. La emancipación de los hijos. La emancipación puede ser de dos clases: emancipación voluntaria, que está prevista en el artículo 309 del Código, y la emancipación legal, ¿no? Emancipación voluntaria, o para que haya una emancipación voluntaria, se necesita que el hijo se necesita una declaración de voluntad de los padres, se necesita que sea un menor adulto, un menor ya un adolescente, del consentimiento del hijo y de una escritura pública en caso de que sea un notario, o una autorización judicial en caso de que sea ante un juez. Cuando hay emancipación legal es en ciertos casos que prevé la ley que le permite al menor independizarse, emanciparse, pero por vía judicial, ¿no? Por ejemplo, cuando muere el padre y no hay madre, viceversa, no hay uno de los, no, mejor dicho, no están las dos figuras paternas, cuando hay una sentencia que concede la posesión definitiva de los bienes del desaparecido, de nuevo, regresamos a muerte presunta, y por mayoría de edad, ¿no? Automáticamente cuando una persona cumple 18 años, se emancipa legalmente. En ese momento se vuelve adulto. Yo no sé, creo que ahí terminamos. ¿Les parece bien o quieren ver algo más, alguna duda? Gracias a los que se quedaron. Carolyn, no sé si Sí, ya terminamos de grabar esto y vamos y justamente déjame terminar un... Espérate. y vamos